Bueno, entonces, como les decía, la clase de hoy tengo que retomar un poquito la clase pasada. Yo en la clase pasada les presenté dos nuevas magnitudes. Una es el momento angular de una partícula y la otra es el torque de una fuerza. ¿Esto por qué? Porque yo les conté la clase pasada que cuando vimos dinámica, o sea, la dinámica de un sistema de muchas partículas, eh, llegamos, digamos, a una ecuación de dinámica que me habla de que en un sistema de partículas eh, las cantidades que hay que considerar para estudiar la dinámica es la sumatoria de fuerzas externas al sistema de partículas, y eso es igual al cambio de la cantidad de movimiento total o del centro de masa, que es el equivalente, respecto del tiempo. Y esto me habla de cómo se traslada, esta ecuación que está acá me habla de cómo se traslada el centro de masa. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio en P, en la cantidad de movimiento del centro de masa respecto del tiempo? ¿Sí? Pero no habla, no considera cómo es la dinámica de rotación, o sea, cómo la sumatoria de fuerzas externas influyen en la rotación del sistema de partículas. Cosa que no pasaba cuando teníamos una sola partícula, porque era el modelo de partícula, hay un punto, la rotación no existe. Ahora que tenemos un sistema de partículas, sí tenemos que considerar eso. Y en esta ecuación no está contemplada ese movimiento. Está contemplado únicamente el movimiento de traslación. Entonces, para dar cuenta, para estudiar cómo es la dinámica de ese sistema de partículas, defino, digamos, voy a empezar con una partícula, obviamente, el momento angular de una partícula y el torque, y eso va a tener en cuenta la rotación. Va a considerar o va a contemplar el movimiento de rotación a través de una ecuación de dinámica. Bueno, la primera cantidad que les presenté fue el momento angular de una partícula. ¿Se acuerdan que yo hice el ejemplito del auto que pasaba por la calle? El momento angular es un vector que tiene tres componentes, que se calcula como el producto vectorial del momento del vector posición R y la cantidad de movimiento P. Esto es para una partícula. Después vamos a ver para un sistema de partículas y eventualmente al final de la clase de hoy lo vamos a ver para lo que queremos llegar, que es la rotación, digamos, de un cuerpo rígido. ¿Sí? No entiendo, ok. La cantidad de movimiento, yo lo definí hace un tiempito, digamos, la cantidad de movimiento de una partícula de masa m, ¿sí? Que se mueve en un sistema de coordenadas, por ejemplo, x, y z, la cantidad de movimiento, si este es el vector r, ya aprovecho y defino el L, y la partícula se mueve con una cierta velocidad v, y obviamente tiene masa m, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa, la cantidad de movimiento es un vector, por la velocidad. La cantidad de movimiento es lo que aparece en la segunda ley de Newton, ¿no? Que te dice que la sumatoria de todas las fuerzas para una partícula, por ejemplo, la sumatoria de todas las fuerzas, la fuerza neta, es igual a la derivada de P respecto de T. Acá P no es el peso, P es la cantidad de movimiento. Bien, P es el producto de la masa por la velocidad. ¿Sí? Es un vector de componentes. ¿Se acuerdan que yo también hablé, cuando hablé de un sistema de partículas, que la segunda ley de Newton se escribe ahora como la sumatoria, en un sistema de partículas, como la sumatoria de fuerzas externas, únicamente porque las internas se cancelan, y esto me da la derivada en un sistema de partículas, la ecuación que yo les presenté al principio de la clase de ahora, es el P total de un sistema de partículas. ¿Qué es el P total de un sistema de partículas? El P total en un sistema de partículas no es otra cosa que la sumatoria
de todas las partículas, de la cantidad de movimiento de todas las partículas. O sea, masa 1 por velocidad 1, masa 2 por velocidad 2, así. Y cuando yo definí el sistema de partículas, hablé de centro de masa, hablé de posición del centro de masa, que ustedes ya saben calcular, que es el producto de las masas por la posición de cada una dividido la masa total. Y también hablé de velocidad del centro de masa. Y bueno, y esta ecuación que está acá, sumatoria de todos los P, no es otra cosa que la masa total de todas las partículas, o sea, la masa del sistema de partículas por la velocidad del centro de masa. Bueno, ahí hice un repaso, ¿no?, de lo que vimos del sistema de partículas. Bueno, con la cantidad de movimiento así definida, y esto es el R, y este es el R, ustedes dicen, ok, ¿cuánto vale el momento angular? A ver, si esto es el R y este es el B, el momento angular, ¿respecto de qué? Siempre respecto de un origen. A diferencia de lo que ocurre con la velocidad, para calcular este producto vectorial, que es R cruz P, necesito decir cuál es el sistema, el origen, digamos, respecto de qué punto estoy tomando el producto vectorial. Por ejemplo, les hago un ejemplo a ustedes. Si ustedes, les pregunto, supónganse que tengo el R, como está acá en la imagen, digamos, en la pantalla, que es la flecha azul, y la flecha naranja es P, es la velocidad, que básicamente es la cantidad de movimiento, porque apunta en la misma dirección, P y B. ¿Sí? O sea, esto lo puedo también considerar como si fuera eh, P, si quieren. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro, más sencillo de ver. Es lo mismo. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿para dónde apunta el L? Imagínense que ahora yo no estoy en 3 dimensiones, sino que estoy en 2. Y el Z, el eje Z, sale de la pantalla. O sea que es una flecha que, visto en su pantalla, sale de la pantalla. ¿Sí? El eje Z sale. Así como yo le definí, es el eje, el plano XY es la pantalla, ya sea de su celular, o de su computadora, o de su tablet, el plano XY, y el eje Z sale de la pantalla, hacia ustedes. En ese caso, si yo tengo el R, que es la flecha azul, y el P, la flecha naranja, ¿para dónde apunta el vector momento angular? ¿Cómo calculo el vector momento angular? ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer para hacer este producto vectorial y para cualquier producto vectorial, entre R, que puede ser cualquier vector, P, cualquier vector, y el resultado es L, están involucrados 3 vectores, el producto vectorial siempre es, primero voy a hacer la regla de la mano derecha, esto va a ser una mano, primer dedo es el pulgar, ¿sí? Y el pulgar, en este caso, en este producto es R, ¿sí? R es el pulgar. Segundo dedo, el índice, ¿sí? El índice me va a decir el segundo vector. En este caso es P. El tercer dedo es el dedo del medio, y que sale, si yo pongo los dedos así, sale perpendicular. Finalmente me quedan los otros 2 dedos por acá, en la mano. ¿Sí? Que el resultado, si este es R, y el dedo de índice es el P, el dedo del medio es L. ¿Sí? Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, otra vez. Siempre los ángulos, para saber la dirección, siempre son 90 grados. Siempre son 90 grados. ¿Sí? O bueno, lo más parecido. Acá la idea es que ustedes sepan, puedan, digamos, encontrar cuál es la dirección del momento angular. No exactamente, o sea, como una idea, digamos, para no hacer el producto vectorial con la expresión de un producto vectorial. Si ustedes calculan la dirección y después me dicen cuánto vale el módulo, ya está, sacan el vector.
Entonces yo les pregunto, si esto es R y esto es P, y usan la regla de la mano derecha, ¿para dónde apunta el momento angular? Fíjense que, según esta definición, si este es R y este es P, siempre, si el dedo de pulgar es P, es R, perdón, el dedo de índice es P, siempre el dedo del medio va a estar perpendicular a P y a R. Es como que P y R viven en un plano y L es perpendicular. Siempre el producto vectorial entre dos vectores, o sea, por ejemplo en este caso R y P, el resultado siempre es perpendicular a los dos vectores. En este caso R y P. Entonces, si es perpendicular a R, fíjense el dibujito, a R y a P, el vector L tiene que apuntar en una dirección particular. En algún sentido, vamos a ver ahora con la regla. ¿Se animan a decirme para dónde apunta el L? A ver si lo practicamos ahora un segundo. Regla de la mano derecha. Agarren el índice, el dedo pulgar, y apunta como la flecha azul. Después el índice, traten de acomodar la mano para que apunte en la dirección de P. Y el dedo del medio les va a decir para dónde apunta el L. Me tienen que decir para dónde apunta. Z, ok. ¿Qué es Z? Quiero que me digan en dirección, quiero que me digan, claro, quiero que me digan hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba, abajo, hacia dentro de la pantalla, hacia afuera de la pantalla. Quiero que me lo digan así. ¿Sí? Es importante, es el momento, no lo estoy mirando, o sea que tienen toda la libertad para tratar de practicar ahí con la mano derecha, ver para Atrás de dónde la apunta, pantalla. hacia dentro de la pantalla. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna persona no entendió cómo calcularlo? Está perfecto, es hacia dentro de la pantalla. ¿Alguna persona no entendió, no sabe todavía cómo usarlo? Es importante, es una regla sencilla, pero si no se aprende bien, no se puede utilizar. ¿No? O sea, asumo que si no hay respuesta, si no hay un signo de inquietud en el chat, está todo bien. Entendido, ok. A ver, hacia adelante. Fíjense, es el dedo del pulgar es R. Tratá de poner el dedo. Queda el Z, en este dibujo que yo puse acá, Z sería eje saliente de la pantalla. O sea que el Z positivo es hacia ustedes. Bueno, el momento angular en este caso, solo en este caso, apunta en Z negativo, porque es hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Si el P fuera para el otro lado, el L saldría en Z positivo. No es para Z positivo. Agarrás el pulgar, lo pones arriba de la pantalla en la dirección del L, te queda automáticamente como tiene que estar el P, que es el índice, ¿sí? Hacia la derecha de la pantalla, y te vas a ver que te queda el dedo del medio apuntando hacia adentro. Si lo estirás al dedo del medio, perpendicular, obviamente, no en la dirección del índice, sino perpendicular a la palma de la mano, ahí te va a quedar hacia adentro de la pantalla. ¿Bien? Bueno. Visto esto, sigamos. Bueno, acá tenemos entonces el momento angular. Les presenté el momento angular, que se calcula así con la regla de mano derecha, el producto vectorial, y el módulo, acuérdense, esto es importante, ¿sí? El módulo del producto vectorial siempre, 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 el módulo de cualquier producto vectorial se escribe como el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo, no el coseno. ¿Sí? Ustedes van a utilizar dos productos, producto interno, el producto punto, digamos, que es el producto escalar. Producto escalar entre dos vectores, A por B, es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. Y el resultado es un escalar. Es el producto escalar. El producto vectorial es un vector. La dirección y el sentido lo sacan con la regla de la mano derecha. Y el módulo del vector L,
como está acá, el módulo del vector, es el módulo del primer vector por el módulo del segundo, pero ahora es por el seno del ángulo, ¿sí? Bueno, además del momento angular les presenté el torque, ¿sí? Para ver esto del movimiento de rotación, para contemplar ese movimiento, hablé de torque. ¿Cómo se define el torque? El torque de una fuerza se define como, también respecto a un cierto punto, digamos, por ejemplo, en este ejemplo que está acá, tengo una fuerza que es la flecha roja, F, actuando sobre una partícula, sobre un punto, ¿sí? Que es el puntito que está acá naranja, tengo una fuerza actuando ahí, F, o sea que tengo respecto de un origen, respecto a un centro del sistema de coordenadas, o un vector o posición R, el torque de esa fuerza se escribe como el producto vectorial entre R y F. Y como se obtiene el resultado, igual que con el momento angular, la regla de la mano derecha. El pulgar es R, el índice es F, el torque es la dirección del dedo del medio. Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué momento angular y por qué torque? Porque yo quiero estudiar la dinámica de rotación. Entonces, primero tengo que ver cómo se relacionan estas dos cantidades. Yo dije torque y dije momento angular, y digo, bueno, la pregunta ahora es cómo se relacionan. Bueno, una manera de ver eso, por ejemplo, es ver qué pasa con, ¿se acuerdan? En la segunda ley de Newton aparece la derivada de la cantidad de movimiento. Igual a la sumatoria de fuerzas externas, la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Ahora yo hablé del momento angular. Bueno, voy a ver cómo es la derivada del momento angular respecto al tiempo y de esa manera voy a ver cómo se relaciona con el torque. Voy a agarrar y voy a hacer eso. Voy a hacer la derivada del momento angular respecto del tiempo y voy a ver a qué llega. Y bueno, fíjense, la derivada del momento angular respecto del tiempo es la derivada de, para una partícula, después lo vamos a hacer para muchas partículas, para una partícula es la derivada de R cruz P. Es la definición de momento angular. ¿Sí? La definición es un producto, o sea que acá puedo usar la derivada, la regla del producto, digamos, para la derivación. O sea, tengo que hacer la derivada del primero, R, por el segundo sin derivar, P, más el primero sin derivar, que es R, por la derivada del segundo, respecto del tiempo. Bueno, cuando derivo el R respecto de T, me queda derivada de R respecto de T, producto vectorial, P. ¿Sí? Más R por la derivada de P respecto de T. Un ejemplo. No es que, digamos, acá lo que estoy haciendo, me pregunta si puedo hacer algún ejemplo de las derivadas. Digamos, estoy usando la relación, digamos, la regla del producto, digamos, de una función compuesta. Digamos. Tengo dos cantidades, tengo que hacer la derivada respecto del tiempo de dos cantidades. A por B. ¿Sí? No sé si te referís a eso. Acá me están preguntando si puedo hacer un ejemplo. Y acá uso la regla. La única diferencia que ustedes seguramente habrán estudiado hasta ahora es la regla del producto punto. Digamos, tengo dos funciones escalares, A y B, y hago la derivada de esa cantidad, de ese producto. Entonces ustedes aprendieron que es la derivada del primero, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ustedes se lo habrán hecho así y lo habrán hecho en particular respecto de X. Bueno, acá es respecto del tiempo. ¿Sí? La diferencia que acá es el tiempo y en vez de ser un producto punto de dos cantidades escalares, es la derivada del producto vectorial de dos cantidades, A por B. No voy a hacer el detalle, pero si uno agarra y calcula el producto vectorial, que en definitiva es el producto de cantidades, de dos cantidades, digamos, y lo desarma, digamos, desarrolla el producto vectorial y hago la derivación a todo, el resultado es este, justamente. El resultado es el primero sin la derivada del primero, producto vectorial, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, producto vectorial, la derivada del segundo. ¿Sí? Ese resultado que está acá. No voy a hacer tanto detalle porque no vale la pena ahora. ¿Sí? Si alguna persona quiere saber exactamente cómo es que se llega a esta cantidad, cómo es que se llega a esta derivada del producto, escribe después y lo vemos.
¿sí? Pero bueno, el punto es que entonces tengo la derivada del producto de dos cantidades, de a dos términos, ¿sí? Estos dos. Pero acá me queda la derivada de R respecto de t, que es la velocidad de la partícula, ¿sí? O sea, esto es la velocidad, que es está acá rodeado de la circunferencia roja, B por P. B producto vectorial P. Más R por la derivada de P respecto de T. Pero fíjense este término que está acá, R por P. R por P, perdón, B por P. B, producto vectorial P. P, la cantidad de movimiento, P, lo dije al principio, es la masa por la velocidad. O sea que básicamente estas dos cantidades son proporcionales a la velocidad. Uno es B y el otro es la masa por la velocidad. O sea que estos dos vectores son paralelos, ¿sí? Son paralelos porque justamente son el mismo vector, básicamente, ¿sí? Uno es la velocidad y el otro es la masa por la velocidad. Cuando yo calculo el producto vectorial entre dos vectores paralelos, no importa cuáles sean los vectores, si son paralelos los dos vectores, el producto vectorial vale 0. ¿Sí? Porque yo les dije que la definición, el módulo, por ejemplo, del producto vectorial es el módulo del primer vector, que es la velocidad, por el módulo del segundo, que es la masa por la velocidad, por el seno del ángulo. Acuérdense, en el producto vectorial es el seno del ángulo. Y si el vector es paralelo, el ángulo entre los dos vectores puede ser 0, si están en la misma dirección, o 180, pi, si están en dirección opuesta. En este caso 0, o sea que me queda seno de 0, o sea 0. Producto vectorial de dos vectores paralelos, 0. O sea que de este término que está acá, me quedan, de esta derivada me queda un solo término. La derivada de L respecto de t, me queda R por la derivada de P respecto de t. Pero fíjense que la derivada de L, de P, esto es para una partícula, acuérdense. Yo después lo voy a hacer para muchas. La derivada de P respecto de t no es otra cosa que el resultado de la sumatoria de todas las fuerzas sobre la partícula, la fuerza neta sobre las partículas. O sea que de R, la derivada de P respecto de t, es igual a R por la sumatoria de las fuerzas. ¿Sí? O sea, yo escribí, vamos a hacerlo acá, para que se entienda. Yo dije la derivada del L la derivada de L respecto de t, esto, yo el resultado que llegué, básicamente, bueno, sería la velocidad por P, que eso se va a 0, más R, producto vectorial, esto no me acuerdo cómo se llama, la derivada de P respecto de T. Yo llegué a ese resultado. Ahora, la derivada de P respecto de T, justamente es la sumatoria, no es el resultado, está relacionado, digamos, es la consecuencia de esto de la derivada de la sumatoria de todas las fuerzas externas, o la sumatoria, si fuera una partícula, la sumatoria de las fuerzas sobre la partícula. ¿Sí? Vamos a poner así, sumatoria sobre las partículas. Acá es un vector. Y acá fíjense, de un lado tengo la suma de muchas fuerzas, producto vectorial, producto R. Entonces puedo hacer distributiva, puedo distribuir el R dentro de la suma. O sea, si tengo F1 más F2 más F3, F lo que sea, puedo hacer R por F1 más R por F2 más R por F3. O sea, puedo meter el R adentro de la suma. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. Porque es un producto por una cantidad de producto, una suma. O sea, puedo hacer esto. Fíjense que me quedó acá horrible. Puedo hacer eso. Puedo meter el R dentro de la F. Y esto no es otra cosa que el torque. El torque de cada una de las fuerzas. ¿Sí? Porque es R por F. Yo dije que R por F es torque. Pero es R por F es el torque para cada una de las fuerzas. O sea, esto sería el torque de cada una de las fuerzas.
Y acuérdese, torque respecto de un punto particular, ¿sí? Y esto me da el L de un punto particular, respecto de un punto particular. ¿Bien? O sea que cuando yo estudio la derivada de L respecto de T, encuentro que es igual a la sumatoria de torque, sobre una partícula, ¿sí? Ese es el resultado para una partícula. Si ustedes le dicen, tengo una partícula en la cual están entrando muchas fuerzas, ¿sí? Calcule, escriba la ecuación de dinámica, digamos, de esa situación. Y bueno, ustedes agarran cada una de las fuerzas F que tengan, calculan las fuerzas netas si quieren, o calculan para cada una de esas fuerzas el torque asociado a esas fuerzas, o sea, R por F, lo suman, eso le da el torque neto, la sumatoria de todos los torques, y eso es igual a ¿qué? A la derivada de L respecto de T. Bien. Fíjense, de acá llegó, para una partícula llegó una ley de conservación análoga a la que yo había encontrado con P, ¿se acuerdan? ¿No? Si yo tengo, para una partícula, esto es para muchas partículas, pero para una partícula ocurría que si la sumatoria de fuerzas externas valen 0, significa que la derivada de P respecto de T vale 0, o sea que el P se conserva, el P es constante en el tiempo. Bueno, acá pasa lo mismo. Si el torque neto, sumatoria de todos los torques, vale 0, no quiere decir que no hay torque. Quiere decir que si la suma es 0. La suma es 0, puede ser que cada una de las partes sean 0 o que se cancelen entre sí. O sea, es una suma de términos. Que se cancele esa suma no quiere decir que cada uno de los términos sean 0, sino que se pueden cancelar también entre sí. Si la sumatoria de fuerza es 0, sumatoria de torques es 0, significa que del lado derecho la derivada del momento angular respecto del tiempo vale 0, o sea que el L es constante. Eso es una ley de conservación, sí que sale de esta ecuación de dinámica. El ejemplo, por ejemplo, es el ejemplo de fuerzas centrales. Entonces yo, por ejemplo, agarro considero una fuerza central, la fuerza de atracción gravitatoria entre masas. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, esto es una órbita. Imagínense que este es el Sol. ¿Sí? Y acá tengo, no sé, un planeta. Acá tengo un planeta. Ustedes a esta altura ya saben perfectamente que si tengo dos cuerpos con masa, por ejemplo la masa del Sol, masa m, y esta masa del planeta, masa m, hay una fuerza de atracción gravitatoria sobre la masa m chiquita, digamos, que va en la dirección hacia primero vamos a dibujar para que quede más claro. Primero vamos a dibujar desde el centro del Sol hacia el planeta. Puedo dibujar el vector posición R. Y como los cuerpos tienen masa m, hay una fuerza de atracción gravitatoria entre los cuerpos. Y va desde, voy con negro, desde la masa m hacia el Sol. ¿Sí? Esa es la fuerza de atracción gravitatoria. Pero justo en este caso, en el caso de la fuerza de atracción gravitatoria, el vector R, y el vector F son paralelos. ¿Sí? Este símbolo, doble barra, digamos, quiere decir que son paralelos. Si dos vectores son paralelos, significa que el ángulo puede ser 0, el ángulo entre los vectores puede